Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la clase string y el igual versus el equals. La clase string define nuevos objetos. No es igual a los tipos de datos primitivos como el int, el double o el boolean. Los strings adicionalmente son inmutables, quiere decir que su contenido no va a mutar o cambiar de forma parcial. Al yo crear un nuevo objeto string, lo puedo hacer de esta forma. Similar a cualquier variable, pongo el tipo de dato, en este caso string, el identificador, en este caso s, y utilizo el constructor de string, utilizando también la palabra reservada new. Dentro del constructor pongo cuál es el contenido de esta variable s. En este caso es la palabra chao. Para S2 también tendré que el contenido de este string será la palabra chao. Para Java, estos son dos objetos totalmente diferentes y como tal van a estar creados en la sección de la pila de la Java Virtual Machine en dos espacios de memoria diferentes. Como se muestra a continuación, tanto S como S2 contienen direcciones de memoria o referencias diferentes que ayudan a localizar los objetos en la pila. Por otro lado, puedo crear un string de forma literal. Un string literal no utiliza el constructor. Se define la variable, se pone el identificador y el contenido que queremos que tenga esta variable. Lo mismo se ha hecho con S2 y ambas variables tienen el mismo contenido. Cuando creamos strings literales, van a una sección diferente de la Java Virtual Machine. Pasan por la String Constant Pool y con el fin de no crear múltiples objetos de tipo string, Java creó esta sección. ¿Y qué es lo que hace? Verifica el contenido de ambas variables. En este caso, ambas variables tienen la palabra chao y no crea un nuevo objeto, sino que tanto S como S2 van a tener la misma referencia del objeto que se ha creado inicialmente, que contiene la palabra chao. Aunque son dos variables diferentes, ambas hacen referencia al mismo objeto. Ahora vamos a ver el operador igual. ¿Qué es lo que hace el operador igual? En los primitivos, el operador igual nos sirve para verificar la igualdad entre dos variables primitivas. Para los objetos, el igual lo que hace es verificar la referencia del objeto. ¿Ok? En este caso, tanto S como S2 apuntan a direcciones de memoria diferentes. ¿Ya? Lo que va a evaluar igual es si S o S2 son el mismo objeto. Ok, ahora vamos a probarlo en NetBeans. Tenemos creado dos objetos de string, S y S2, con la palabra chao. Y vamos a hacer la prueba del operador igual. Si S es equivalente a S2. Como podemos observar, no son equivalentes, es decir, que no son iguales. ¿Y por qué? Pues como habíamos mencionado antes, S y S2 apuntan a referencias de memoria diferentes, es decir, que no son el mismo objeto, aunque contengan la misma palabra chao. ¿Qué pasa ahora si creamos strings literales? Con strings literales vemos que es verdadero. ¿Por qué? Porque recordemos que en la string constant pool lo que hará es verificar el contenido. Si ya existe un objeto que tiene la palabra chao, no se volverá a crear uno nuevo, sino que tanto S como S2 apuntan al mismo objeto o tienen la misma referencia de memoria. Sin embargo, cuando decimos que es igual, no estamos hablando del contenido de la variable, sino del objeto, por lo cual el igual no es el operador indicado para verificar el contenido de una variable de tipo string.
Para hacer esta operación de verificar el contenido y lo que deberíamos hacer de ahora en adelante, vamos a usar el operador equals. Usando el operador equals y habiendo creado dos nuevos objetos S y C2 usando nuestro constructor de tipo string, vamos a ejecutar y tenemos que con doble igual los objetos son falsos, no son equivalentes, es decir que la operación retorna falso, y con equals nos dice que sí son iguales. ¿Por qué? Porque el operador equals va a verificar el contenido de la variable y no la referencia de memoria del objeto. Ahora veamos la misma operación usando string literales. Con string literales con doble igual tenemos que la operación es verdadera y con equals también tenemos que la operación es verdadera, es decir que en ambos casos son iguales. Sin embargo, ya vemos cuál es el problema de usar doble igual. Lo único que está verificando es la referencia del objeto, lo cual no necesitamos. Para los strings no vamos a utilizar el doble igual. Hay otras variaciones del equals y una de esas variaciones es el equals ignore case. El equals ignore case ignora las minúsculas y las mayúsculas. Es decir, que si cambiamos la palabra chao, ponemos chao con minúscula, usando el operador equals, pues serán diferentes. Pero usando equals ignore case serán iguales. Con equals tenemos que false y con equals ignore case tenemos que sí son iguales. Esto puede ser particularmente útil cuando queremos validar un nombre de usuario o algo que no, o un correo que no necesitamos que sean mayúsculas o minúsculas. Listo, eso es todo. Espero que hayamos entendido la diferencia entre el operador igual y el equals. Recuerda que solo para evaluación de strings debes usar el equals o en cuyo caso equals ignore case. Hasta la próxima.